¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Esta semana pasaron cosas con el candidato a presidente Sergio Massa, ministro de Economía a la sazón, visitando una planta de etanol, la de Bio4. Allí lo recibió Manuel Ron, con quien vamos a conversar y nos va a contar un poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dijo. En un momento muy especial para esta industria que estaba esperando un aumento del corte que aparentemente no llegó. Charlaremos esto con Manuel. Y también lo vamos a hablar con Pedro Viñó. Pedro es el titular de Maizar, quien estuvo presente. Con él queremos ver el panorama de lo que pasa con el maíz relacionado con esta nueva industria que se ha convertido en la mayor promesa, aunque también es una realidad, para el agregado de valor a este producto emblemático de la Argentina. Hoy la cadena de maíz es la principal cadena agroindustrial, más importante que cualquier otra industria vista como cadena, incluyendo la industria siderúrgica, automotriz, etc. Y esto recién empieza. Conversaremos con Santiago Sáenz Valiente sobre las presuntas iniciativas, rumores muy fuertes y acciones concretas dirigidas a aumentar la presión fiscal sobre el sector agropecuario. Vamos a ver cuál es la visión que tiene Santiago, la información que maneja, qué es lo que está pendiendo sobre el cogote de los productores agropecuarios en una nueva amenaza de vueltas de tuerca sobre la cuestión fiscal, la cuestión impositiva que afecta al sector. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con una mirada global sobre lo que puede ser el impacto del clima, concretamente esta consolidación de la fase Niño en la producción agropecuaria de todo el continente. Estos son entonces los temas que vamos a compartir en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Arrancamos enseguida. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Cada campaña es una nueva oportunidad. Cambian las perspectivas climáticas y tu campo necesita la mejor cobertura. Asegura tus cultivos de gruesa con la empresa líder del agro. Conoce más en granizo4x4.com.ar o contactate con un productor asesor. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Vamos a conversar ahora con Manuel Ron, titular de Bio4. En Bio4 sucedieron cosas esta semana. Estuvo nada menos que el ministro de Economía y candidato a presidente. Y tengo entendido, Manuel, nos vas a contar, que no es la primera figura política importante, digamos, que ha visitado recientemente Bio4. Contanos qué fue lo que pasó, cómo lo viviste. ¿Qué tal, Héctor? Sí, ayer tuvimos la visita de la secretaria de Energía, Flavia Rollón, y del ministro de Economía. Y bueno, vino también el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Y bueno, había mucha expectativa con respecto a algunos anuncios que sonaban en los medios. Terminó siendo un anuncio de una convocatoria que ha hecho la Secretaría de Energía a ampliaciones de cupos o plantas nuevas por 250.000 metros cúbicos. Terminó anunciando que en vez de 250 van a ser 400.000 metros cúbicos lo que van a asignar. No hubo un aumento, un anuncio contundente sobre aumento de corte, que esperamos que en el futuro se dé, ¿no? Mercados como el de Brasil, que son muy virtuosos y funcionan muy bien, tiene un corte mandatorio del 27%, y después también tiene alcohol puro en los surtidores. Pero bueno, fue
los anuncios giraron más alrededor de esta ampliación de cupos y de que el precio del bioetanol se estaría normalizando a partir de noviembre y diciembre, así que, bueno, que saldrían las resoluciones normativas estos días. Así que bueno, giró alrededor de eso. Estaba toda la industria del bioetanol de maíz aquí presente en Bio 4, eso fue muy bueno. Así que bueno, en esos términos, digamos, fue la reunión. Vamos a hablar un poco de dónde está parado hoy Bio4, cómo es el complejo que se armó alrededor de esta empresa pionera, digamos, en el desarrollo del etanol de maíz en la Argentina. ¿Qué es lo que es hoy el combinado, el combo que hay alrededor de Bio4? Mira, para resumirlo, nosotros, o sea, nacemos como una empresa agroindustrial de transformación de maíz, del almidón de maíz en etanol y burlanda, y hoy casi que nos consideramos más un polo de descarbonización, donde hacemos bioetanol que reemplaza a la nafta y descarboniza la matriz de combustibles, hacemos energía renovable a partir del biogás, que es energía renovable que se inyecta a la red y reemplaza la energía fósil, y tenemos una plataforma que tradea bonos de carbono para ayudar a las empresas a llegar a la carbono neutralidad, o sea que estamos más volcados a la descarbonización, si bien somos productores agropecuarios y venimos de ese origen, no, nuestro propósito es más la descarbonización que la agroindustria, por así decirlo, si bien obviamente el arraigo está en el campo, en la producción, y el maíz es el motor de todo esto. Ayer justo hablábamos también del maíz y yo le comentaba a los funcionarios el potencial que tiene Argentina para seguir transformando maíz internamente y pasar a como lo hacen los países más desarrollados, en vez de exportar el 70% como grano, exportar el 20-30 como grano y el otro 70-80 transformarlo internamente. En eso estás y me parece bárbaro, porque además estás integrado con por lo menos las últimas veces que te visité, había un feedlot que además de convertir también la burlanda y algo de maíz en carne, producía un efluente que también se metía en la planta de biodigestión para generar Sí, electricidad. claro. Tenemos todo un proceso de economía circular integrado, ¿no? Entre la planta de bioetanol, el feedlot, la planta de biogás y la agricultura que hacemos aquí alrededor. Así que es economía circular pura a gran escala. Creo que un buen ejemplo de lo que se puede generar en una Argentina productiva si se destrabara la inversión. Hoy estamos anémicos de inversiones y bueno, un caso concreto del que hablamos ayer con los funcionarios es de sustituir las importaciones de nafta por más bioetanol. Hoy el corte está en el 12, si el corte se llevara al 20, ya estaríamos reemplazando todas las importaciones de nafta del año 22-23 con un corte al 20. Y si se llevara al 27, Argentina hasta tendría un saldo positivo para las exportaciones de nafta. Y eso bueno, sería muy virtuoso para el país, pasar a exportar petróleo y nafta, ¿no? Más allá de lo que pueda suceder con el cambio o continuidad política, hay un hecho que me parece relevante, que es que se ha instalado muy fuerte el discurso de homogeneizar la política de combustibles en la región y que la Argentina siga un poco el camino de Brasil. La propia secretaria de Energía creo que algo sugirió al respecto y yo creo que es un buen antecedente para que lo tome quien continúe con el desarrollo de la política para el sector. Sí, hace mucho sentido, digamos, unificar esta política porque aquí en Córdoba producimos autos flex que van a Brasil, que se exportan, o sea, y tenemos 30 millones de toneladas de maíz que se exportan como grano. O sea, hoy estamos usando solamente 1,7 millones de toneladas para producir bioetanol. Tenemos un camino enorme para recorrer y ayer otra de las cosas que hablábamos es que ¿viste? Un barco importado de nafta que sale más o menos 30, 40 millones de dólares según el volumen de nafta que traiga, no agrega ningún valor versus eh, el trabajo que se genera en estas plantas en el interior. Ayer estaban todos los jóvenes profesionales, técnicos que laburan en Bio 4, ahí, digamos, escuchando las palabras del ministro, y estaba la gente de la universidad, y son todos jóvenes que estudiaron en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se quedaron a laburar acá, que están desarrollando y generando conocimiento acá en la región. O sea, todo esto es un ecosistema súper virtuoso y súper innovador
versus un barco de nafta importado. Entonces, y encima es un producto muy competitivo en términos de costo, no es que le va a encarecer al consumidor el combustible final. Así que Sí, hay una además posibilidad enorme. además es mejor desde el punto de vista ambiental y sanitario, ¿no? Porque todos sabemos Claro, las reduce consecuencias de un las... 70% los gases de efecto invernadero versus la nafta. O sea, por donde lo Sí, mires es conveniente. Obviamente el lobby de las petroleras en contra de los aumentos del corte está siempre, estuvo siempre, va a seguir estando, está en otros países, o sea, no es nada nuevo eso, pero lo sí. que hace falta es una política de Estado bien clara que diga, che, en 2027, 28 el corte va a ser de tanto, que haya reglas claras para que se hagan las inversiones, más o menos para graficarlo bien con cada punto que aumenta el corte es una inversión como una planta como Bio 4. O sea que más o menos harían falta unas 15 plantas como Bio 4 para emular el corte de Brasil en las naftas, o sea, tener 27% de etanol, de bioetanol en todas las naftas. Y es una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que se debería invertir en forma distribuida en toda la pampa húmeda, tal vez en las provincias del norte, que muy alejadas de los puertos que también hacen maíz, para poder llegar al corte de Brasil y obviamente no importar más naftas. Y eso es algo que es muy factible, hace falta solamente un direccionamiento claro, políticas claras que no se cambien en el tiempo y tal vez una mayor desregulación en algunos aspectos. Eso ya corre por mi cuenta, pero es una posibilidad. Brasil ha crecido de esa manera. Corte mandatorio, o sea, el mercado está garantizado porque hay un corte del 27%, pero luego las empresas se ponen de acuerdo en el precio con sus clientes y así, viste, Brasil hoy tiene 17 plantas de etanol de maíz, cuando en el 2014 tenía 2 y nosotros éramos 5. Aquí en la Argentina seguimos Sí. siendo 5 después de esos 9 años. Qué fantástico. Sí, Brasil va acompañando el crecimiento del maíz con un crecimiento más rápido en lo que es el procesamiento. Fabulosa la saga de Bio 4, porque arrancaste y no paraste y fuiste integrando actividades y por algo te has convertido en el faro. Este año te han visitado otros candidatos, en este caso de la oposición, han desfilado varios presidentes. Me parece que pusiste una escarapela y se abrió la industria del etanol de maíz en la Argentina. Creo que fue lo más fuerte que pasó con el maíz y fue lo más fuerte que pasó también con la contribución argentina al cambio climático, porque otras cosas no hemos Bueno, hecho y ayer, esto sí se hizo y allí. Sí, ayer Héctor nos acompañó Pedro Viñó, el presidente de Maizar, estuvo presente ayer en la jornada de la Cámara y en la visita del ministro de Economía, o sea que también, digamos, Maizar con un fuerte apoyo a la industria del bioetanol de maíz también, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, creo que también hemos puesto a Río Cuarto y a Córdoba en la agenda nacional y es bueno que los candidatos pasen por acá porque a todos nos tomamos el trabajo de explicarles a fondo qué es lo que hacemos y qué es lo que sentimos que necesita el país y lo que podemos aportar al desarrollo del país desde el campo, desde la agroindustria, desde la bioenergía, la bioeconomía. Así que esperemos que lo tomen y sea quien sea el ganador de las próximas elecciones, realmente tomen nota de todo esto y lo apliquen y, digamos, y sobre todo le den más participación al bioetanol del maíz dentro de la matriz, porque es un ganar para todos, ¿no? Para todos los actores de la sociedad. muchísimas gracias, Manuel. De más está decirte que me autopercibo etanolero de la primera hora, así que seguiremos empujando con esta historia fascinante. Será hasta muy prontito. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos.
Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Recién hablábamos con Manuel Ron de lo que ocurrió esta semana en Bio4 y mencionaba, Manuel, la presencia del presidente de Maizar, Pedro Viñó, en el evento al que fue el ministro de Economía y candidato a presidente, la secretaria de Energía y demás. Así que queremos tener la voz, el privilegio de conversar con Pedro Viñó y que nos cuentes, Pedro, cómo viviste esta jornada en Bio4. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, el privilegio es todo mío, al revés. Mirá, la verdad que fue un poco frustrante porque estábamos esperando un aumento en el corte de 12, como tenemos hoy, a 15. En realidad lo único que vino a decir el ministro fue que iba a haber un cupo de 400.000 metros cúbicos, que de alguna manera es acompañar un poco la demanda, ¿no? En definitiva, no dijo lo que esperábamos que dijera y bueno, fue de alguna manera frustrante por ese lado. Siempre es bueno aumentar los cupos. Otra cosa que me parece sí bueno destacar y que ojalá funcione es el acuerdo de fórmula para precio que a partir de diciembre estaría disponible y eso da un poco más de certidumbre, eso nos parece adecuado y también hay que decirlo. Pero bueno, el balance fue un sinsabor porque estábamos esperando ya tener a partir de ahora un E15 para ir arrimándonos a lo que es Brasil o Paraguay, que están con E25, E27. Todavía tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Sí, Pedro, eso es así y lo que me enteré es que quizás las autoridades estaban dispuestas a ir al E15 y lo hubieran necesitado también como parte de la campaña, pero porque Córdoba sobre todo esperaba algo de esto, porque en Córdoba se ha hecho carne la importancia del etanol de maíz. Pero apareció aparentemente, más allá del lobby petrolero, la presión de las automotrices, que de pronto se plantaron en que son capaces de retirar las garantías si se aumenta el corte. Y esto no es nuevo, ya lo han hecho en otras oportunidades, lo cual es bastante extraño, pero amerita también un trabajo de la industria del etanol y de Maizar, dentro de esta industria, porque no puede ser que en Brasil las mismas empresas han aceptado toda la estrategia Flex desde hace muchos años y aquí es un poco como que ponen el pie en la puerta giratoria. Mira, Héctor, claramente cuando uno empuja las cosas no de forma programática y teniendo por delante una estrategia y una política de Estado, suceden estas cosas, ¿no? Porque en definitiva si a las automotrices le decís, bueno, vamos a ir al 15, pero después al tiempo, si no, bueno, volvemos a E10, como ha pasado en Argentina, lamentablemente, es lógico que te digan, bueno, pónganse de acuerdo muchachos, díganme a dónde vamos a ir y ahí hacemos, porque si no, no podemos avanzar. Imaginemos que para ir a E15 con las inversiones y demás va a llevar un tiempo. Ese tiempo perfectamente, si hubiese planificación y demás, se podría usar para que las automotrices homologuen esos motores, que en definitiva es una cuestión rápida, porque convengamos que las automotrices están exportando vehículos a Brasil que cumplen con todas estas normativas, no es que tienen que hacer grandes transformaciones, pero tiene que ver con el planeamiento, con la previsión, ¿no? Entonces, es entendible por un lado, pero al mismo tiempo nos podríamos sentar con las automotrices y decirles, señores, este va a ser el camino. Ahora vamos a ir a E15 y en tal periodo vamos a saltar a E20, cuando la capacidad instalada se pueda armar y vayamos, bueno, paso por paso, con una línea de tiempo acotada, como corresponde, y en definitiva, sin sobresaltos, sin idas y vueltas. Nos parece clave tener una política que sea una política de Estado, independientemente del gobierno que venga, porque además tenemos que cumplir con los acuerdos que nos hemos comprometido como nación.
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas cruzadas porque uno ve, por ejemplo, YPF tiene mucho peso y relación con algunas de las industrias automotrices. Renault tiene una vinculación muy fuerte con Axion, con el tema lubricantes y con el diésel. Alaskan tiene que funcionar con el X10, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ahí va a haber que pelear duro para mostrar qué es lo que le conviene al país. Esto no es ya una política sectorial, sino que debe ser algo nacional. Salgamos un poquito de esto y contame cómo viste el complejo de Bio4, lo que ha armado todo el equipo fantástico de Manuel Ron en los últimos 10 años. Vos sabés, Héctor, que cuando terminamos de dar vuelta y de ir a la planta y ver toda esa maravilla, sentimientos encontrados. Por un lado, ver y palpar la posibilidad, ¿no? Por un lado salían camiones con bioetanol de distintas petroleras, por otro lado salían camiones con burlanda que se iban a los feedlots de la zona a transformarlos en asados, como puse en el tweet. Por otro lado, Vinasa, que se transforma en biogás, y ese biogás se transforma a través de unos motores de 1800 HP, que están en serie ahí varios, inyectando a la red. La verdad que una economía circular espectacular, una Argentina posible, ¿no? Convengamos que para ir a E27 necesitaríamos 10 plantas más como la de Río Cuarto, ¿no? Que eso además genera muchísimo alrededor, ¿no? Porque convengamos que es el bioetanol, la transformación en proteínas de origen animal, el biogás, en distintos lugares de la Argentina que por ahí están alejados de los puertos, que le dan una eficiencia al sistema productivo, que estimulan la producción, que levantan los precios para el productor. O sea, hay una cantidad de eslabones que se están beneficiando por esto, y verlo, la verdad que es fabuloso. Y por otro lado decís, lo que nos estamos perdiendo cada minuto que no hacemos esto, ¿no? Ese es el contrapeso, ¿no? Por eso te hablaba de sensaciones encontradas. Por un lado, maravilloso ver plasmado y realidad lo que se puede hacer, y por otro lado, todo lo que segundo a segundo estamos dejando de generar puestos de trabajo de calidad, federales. Insisto, hoy podríamos tener 10 plantas más de esta. Estamos exportando el 70% del maíz que producimos en grano. Yo lo voy a repetir todas las veces que haga falta, porque son cuestiones que no le entran en la cabeza a nadie. Es fantástico lo que está sucediendo y es increíble que no suceda todo esto más rápido. Pero vamos a llegar. Con cambio o sin cambio, esto es algo que tenemos todos metidos adentro. Fíjate que esto se hizo con todo en contra, ¿no? Con muchas sinuosidades, siendo 2 pasos para atrás, 1 para adelante, pero ahí está, ¿no? Y creo que es todo un mensaje como para seguir adelante. Es un ejemplo, el de las chicas en el norte de Córdoba es otro caso también emblemático, del que hemos hablado más de una vez. Así que la nave va y va a ir mucho más rápido si nos alineamos finalmente en el sentido de la naturaleza de las cosas, porque esto está en la naturaleza. Sigamos predicando, la verdad que ver hecho realidad esto es maravilloso, y ver el desarrollo que se genera alrededor, ¿no? La verdad que toda una comunidad muy comprometida, puestos de trabajo de calidad, la verdad que estábamos en la NASA, vos veías los puestos de control de las plantas con profesionales de primera línea, viendo segundo a segundo, monitoreando los distintos procesos productivos, biológicos, físicos, químicos que suceden ahí. Todo integrado, es una cosa extraordinaria, digno de verse. El que pueda vaya, dése una vuelta, y lo interesante es que podríamos hacer muchísimas más, ¿no? Yo me quedo con esto último. Muchas gracias, Pedro Viñó. Seguiremos empujando con este tema que es tan caro a nuestros sentimientos y a nuestra manera de pensar. Coincidimos fuertemente en todo esto, Pedro, y será hasta muy prontito. Un placer, y como puse en el tweet, es la Argentina que soñamos. Muchas gracias, Héctor. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra.
representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro, un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Vamos a conversar ahora con Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos y fundamentalmente en impuestos para el sector agropecuario y agroindustrial. Y bueno, sabemos que se viene un paquetazo, no sabemos qué va a pasar, mucho va a depender de lo que suceda con las elecciones, pero en el Congreso se está meneando una ley que tiene que ver con un aumento de la carga fiscal, tengo entendido. ¿Cómo lo estás viendo vos, Santiago? Contanos un poquito. ¿Qué tal, Héctor? Más allá de que algo conozco de impuestos, lo importante es que somos amigos, gracias por llamar. Yo espero que este masazo no llegue, ¿no? Realmente así lo denominan. No se sabe todavía a ciencia cierta porque se supone que es un ofrecimiento de información a los legisladores para que decidan cuáles son todas las exenciones que derogarían para lograr una mejora del déficit fiscal que tiene el Estado, del 4,5% del PBI. Con lo cual, no sabemos el destino, pero sí hay una gran preocupación, hay una alerta y casi una movilización en el agro, sobre todo por algunos puntos. Voy a referirme a dos en forma directa, sé que hay poco tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo. En primer lugar, además, antes de eso, me preocupa sobremanera que aparecen promesas directamente del gobierno de reducir los derechos de exportación, el impuesto violento a las producciones, que esperemos de todas maneras que eso se produzca, pero sería infantil pensarlo, así que vamos a seguir con este punto del tema del inmueble rural. El inmueble rural está exento en el impuesto a los bienes personales desde antaño, antes en la existencia del impuesto a la ganancia mínima presunta, que en realidad se terminó derogando en el 2019 para las pymes. Este impuesto se demostró su confiscatoriedad y razonabilidad, por eso se derogó, era el 1% sobre el valor impositivo de la tierra rural. Sin embargo, hubo dudas también sobre la exención que estaba prevista en bienes personales en la propia ley, y el fisco tuvo una irrazonabilidad absoluta al decir, de acuerdo a su opinión, que los inmuebles que estuvieran arrendados estaban exentos del impuesto y los que estuvieran bajo producción propia estaban gravados. Finalmente salió una ley que declaró claramente la exención con independencia absoluta de su destino. Ahora se pretende gravar el inmueble rural que se encuentra en el país y además aquella tierra rural que aparentemente solo 459 personas detentan como titulares, que están en el exterior, esos inmuebles dedicados a la actividad rural, y las personas son residentes en la Argentina. Esto es francamente preocupante por lo que significa, porque además los bienes que están en el exterior tienen una mayor tributación, llega al 2,25%, y la forma de evaluación de esos inmuebles en el exterior, Uruguay, Paraguay, Bolivia, no sé, Brasil, Estados Unidos, todos los que sabemos, terminan pagando sobre el valor de la cotización
de mercado de la tierra rural en el exterior de acuerdo a la cotización oficial de la moneda extranjera respectiva, imaginemos el dólar. En consecuencia, como es indispensable además modificar para cortar esta brecha cambiaria, este impuesto se potenciaría brutalmente. Entonces, esto es una situación que es irrazonable, puesto que el campo, la ganancia sobre esa tierra rural es ínfima en porcentual y además tiene una carga fiscal fastuosa ya al día de hoy. Así que esto de los derechos de exportación, el impuesto violento a la producción, más la brecha cambiaria, si además aplicamos todo el resto de los impuestos y hay que afrontar gastos de una magnitud relevante para sembrar y cosechar, y además la ganadería, estamos en el horno, Héctor. Está planteando justamente el tema al que quería ir ahora, que es la cuestión de la ganadería y este revalúo que implica claramente otro intento de confiscación. Mirá, a mí me preocupa sobremanera por lo que puede pasar con la ganadería si aplican alguna modificación de la evaluación de los vientres. Estamos hablando vacas, vaquillonas, terneras, porque realmente hay una metodología de evaluación que no es porque sí, que existe hace más de 40 años y que tiene que ver con un precio fijo que cada establecimiento tiene en función del momento en el cual inició su actividad y en función de los precios de compras iniciales de la hacienda hembra destinada a procrear. Esto lo que busca, a través de esta promoción de alguna manera que existe, o por lo menos racionalidad en la evaluación al aplicar un precio fijo, porque esto no son bienes que estén destinados a la venta. Se venden cuando la vaca esté seca y en ese caso se elimina del rodeo vendiéndola y allí se paga el impuesto correspondiente comparando el precio de venta logrado con el costo histórico. Con lo cual, de aplicar como se pretende o se plantea como posibilidad, evaluar de acuerdo al valor de mercado, el valor de plaza de esa hacienda al cierre del ejercicio, indicaría un golpe muy muy fuerte a la ganadería vacuna, porque hay muchos que hacen todo el ciclo completo, evalúan de esa manera porque están autorizados, y realmente esa carga fiscal podría implicar una reducción absoluta de las inversiones en ganadería, y eso redundaría en un muy bajo stock para llegar a las carnicerías, para llegar a las exportaciones, a las cuotas que están previstas desde el punto de vista mundial para exportar. O sea, también parecería que se estarían tirando, como creo, un tiro en los pies, porque las exportaciones generan dólares para el país y generan también derechos de exportación y mayores impuestos para las arcas estatales. Con lo cual veo en forma irrazonable plantear esta posibilidad. Lejos de eso, se estaba pensando en el foro agroindustrial también plantear esa misma metodología de evaluación para la hacienda invernada que hoy se evalúa a valor de mercado, y eso implica lo que se denomina ganancia por tenencia, que no es ni más ni menos que gravar el mayor valor de la hacienda aun cuando no se haya vendido, cuando no se haya enajenado, cuando no haya habido operaciones, lo cual esto funciona así de esta manera y es absolutamente una inequidad y una irrazonabilidad. Lo mismo pasa con los granos, del estoque de granos, que también obligan a evaluarlo al precio de mercado, al precio de plaza, al cierre del ejercicio, y esta ganancia por tenencia ha sido criticada incluso por grandes tributaristas como fue Enrique Reich y otros que conocemos mucho toda su historia y que de liberalismo tienen poco. O sea, estamos hablando de algo esencial, básico, para incentivar el crecimiento de la actividad agrícola-ganadera, que hay que dejar en ese sentido las cosas como están, porque ya bastante tenemos
con todo el castigo actual al agro, con una renta, insisto, ínfima sobre el valor de la tierra rural, que es un bien que debe mantenerse, a mi juicio, absolutamente exento, porque en realidad ya hay impuesto inmobiliario y red vial con una tasa, con los caminos, que vos lo conocerás perfectamente, todo lo que has andado por la zona rural de nuestra querida República Argentina, Héctor. Santiago, vos planteabas el tema de la irracionalidad y a mí se me ocurre un poco esta figura. Suponte que sos una fábrica de tornillos, ¿no es cierto? Los tornillos se hacen poniendo una varilla de acero en un torno que les va haciendo la rosca, ¿no? ¿A alguien se le ocurre ponerle un impuesto al torno? O hacer una actualización y todos los años tener que pagar el impuesto al torno. Bueno, la vaca es un torno. Es decir, coincido con vos totalmente que la vaca es un torno de alguna manera, que da unos terneros divinos y que a todos nos gusta hacer el asadito y yo creo que van a subir los precios si llega a pasar esto porque el stock va a reducirse y va a ser un desastre justamente también en la góndola, ¿no? Y en las carnicerías. Entonces, coincido con vos plenamente la comparación con el torno y realmente creo que es un error conceptual pretender modificar estas normas de evaluación. Creo que puede ser un desastre total para la Argentina porque las inversiones se reducirían, desaparecerían muchísimas empresas agropecuarias, en especial algunas de 300, 500 cabezas, que son pequeñas empresas productivas. Imagínate que ahora están diciendo del gobierno que no, que en realidad se equivocaron, que lo que querían era darle beneficios al agro y que de ninguna manera van a perjudicar a los pequeños productores. Eso también, leído entre líneas, parecería decir a los medianos y grandes sí los vamos a perjudicar, sí vamos a seguir sacándole leche, digamos, a estas vacas, más impuestos, más miseria, más pobreza y más gente en la indigencia por pretender solo pensar en aumento de impuestos y no en redeterminar cuáles son los gastos públicos indispensables que el Estado debe cumplir para sus funciones esenciales y no otras que no corresponden, como mantener también empresas que tienen una pérdida fastuosa diariamente. Bueno, estamos frente a un cuello de botella, o vamos para el otro. Hay uno en el que aparentemente están todas las amenazas pendientes sobre la cabeza de los productores. Está claramente expuesto en esta intentona, aunque van para adelante, van para atrás, gambetean la cosa, sabemos muy bien cuál es la sinuosidad de el Massa candidato y lo que hace como Massa ministro. Pero bueno, estamos frente a la continuidad o frente a un cambio. El sector creo que claramente está esperando un cambio y la palabra es un poquito esa, la esperanza de que de alguna manera podamos romper con esta inercia y empezar a crecer de nuevo. Héctor, yo hago abstracción total de cuestión política, ¿no? En este punto, desde el punto de vista técnico, y estoy pensando en el daño que se le puede hacer al país y a las generaciones futuras. Vos tenés nietos, yo también, ya sumé el número 5, así que creo que por el bien del país, por el bien de los argentinos, espero que se tome conciencia del efecto que esto puede producir y dejen de lado cualquier tema vinculado con la ganadería y con la agricultura y con el inmueble rural. Y además pretenden también, parecería, redeterminar la cuestión del IVA, que es algo muy delicado, que hay que hacerlo bien y que, bueno, yo tengo algunas ideas que algún día charlaremos sobre el IVA en la góndola, porque hoy esta solución que se ha dado para algunos contribuyentes de devolver parte del IVA con un monto fijo va a quedar en la nada en cuanto pasen un par de meses más, que además está limitado, ¿no? esa devolución. Creo que hay que plantear nuevamente el tema del IVA en góndola
respecto de justamente también en el agro, que con la tasa del 10,5% parece que es un beneficio y es un tremendo perjuicio, y creo que gravar, por ejemplo, los arrendamientos con IVA también va a generar un perjuicio muy grande de acumulación de saldos favorables. Te agradezco mucho, se debe haber acabado el tiempo, pero estoy a tu disposición para lo que quieras preguntar. La seguiremos. Próximo tema, el IVA. Gracias, Santiago Sáenz Valiente, por acompañarnos. Lo que vos quieras, Héctor. En el agro, no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por eso creamos Nera, tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple, ágil y personalizada. Porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte. Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, a la manera que tu producción lo necesita. Nera, el agro a tu manera. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. ¿Atado las malezas en tu lote de maíz? ¿Por qué no probás con Liberty de BASF? Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty ya nada detiene a tu maíz. BASF, We Create Chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, estamos arrancando con una nueva campaña agrícola, la cosecha gruesa, y queremos ver un poco, me parece que este año todo pasa también por el clima. ¿Qué es lo que estás viendo, lo que estás mirando respecto a esta situación? La Asociación Meteorológica Mundial ha publicado un estudio sobre el efecto del Niño en el mundo y en general, en el mundo en general y en América del Sur en especial, porque estima que América del Sur va a ser una de las regiones más afectadas por los efectos climáticos en términos de la temperatura en el sistema mundial y el régimen de lluvias de todo el sistema global, precisamente por su condición de gran productor y exportador de commodities agrícolas. Agrega la Asociación Meteorológica Mundial que el efecto del Niño va a ser desigual en América del Sur en general y en los distintos países de la región en particular. Por ejemplo, señala que la zona costera de Perú y de Ecuador, donde se encuentra en el Perú, la franja costera de Perú, es la de uno de los sistemas de producción de frutas y hortalizas más intensivos y eficaces del sistema mundial. Y ahí va a experimentar una profunda sequía que afecta sobre todo al hecho de que esta es una región donde no llueve o llueve muy poco, pero tiene un sistema de riego muy eficiente en los últimos 25 años, y este sistema de riego es el que va a ver disminuido su producción y por lo tanto el componente hídrico de la producción va a ser disminuido por el efecto del Niño este año 2023. Hay que agregar a esto que en Ecuador la principal industria agroalimentaria es la industria del banano, y esto va a experimentar una caída que se estima que va a ser de no menos del 30% en la producción de bananas de este año, y hay que tomar en cuenta de que Ecuador orienta más del 90% de su producción de bananas a el mercado europeo, y esto va a haber disminuido en forma drástica este año 2023. Por último, el caso más significativo es lo que va a ocurrir, ya ha comenzado a suceder en Colombia,
donde más del 70% de la producción energética proviene de la industria hidroeléctrica, esto es de un sistema de grandes represas que dependen exclusivamente del nivel de agua que estas grandes represas puedan lograr. Y en este sentido lo que se prevé es una disminución de casi 30 puntos en los reservorios de agua del sistema hidroeléctrico colombiano y por lo tanto va a haber la necesidad de importar combustibles de origen fósiles del exterior, lo que implica un aumento significativo de entre 30 y 40% en el costo de la energía para la producción agroalimentaria de Colombia. En el caso de Brasil, que es el principal productor mundial de agroalimentos de América del Sur y uno de los principales del mundo, el efecto del desigual del Niño este año va a ser extremadamente marcado. La zona de producción agroalimentaria fundamental de Brasil va a tener nuevamente una abundancia de recursos hídricos, pero toda la zona norte de Brasil, en donde en parte ha sido dedicada ya a la producción de soja, va a tener una sequía intensa que va a provocar un daño muy grande a la producción de soja en estas regiones de Brasil, del norte de Brasil. Para la Argentina, como es notorio, Héctor, ya han comenzado en los últimos 10, 15 días un conjunto de lluvias extremadamente prometedoras para la región centro y para la Pampa húmeda, donde está el núcleo de la producción agroalimentaria del país, donde ha habido lluvias de hasta 80, 90 milímetros en el transcurso de estos días, y esto al mismo tiempo está acompañado por el hecho de que en la Mesopotamia lo que hay es también, al contrario, hay un exceso de lluvias, y esto está perjudicando y va a perjudicar cada vez más a la industria ganadera de esta región. En síntesis, el efecto del Niño en América del Sur, que está caracterizada en términos mundiales como una gran productora de commodities agrícolas, el efecto va a ser extremadamente desigual y va a favorecer algunas actividades y a perjudicar notoriamente a otras. Excelente panorama, Jorge, te lo agradezco muchísimo en nombre de la gente que nos está viendo y la seguimos prontito. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Para cerrar esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero volver a las cosas que sucedieron y que se dijeron en esta jornada que se realizó el lunes pasado en la planta de Bio 4, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, que tuvo un altísimo voltaje
político, porque ahí fue el candidato a presidente, Sergio Massa, a la sazón ministro de Economía, en su doble rol, a hacer anuncios que después no hizo, porque todos esperaban y había surgido un poco la esperanza de que se subiera el corte con etanol del 12 al 15%. Esto tiene una implicancia fenomenal desde el punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo, porque implicaba de alguna manera romper una inercia y tratar de poner la cosa en la pendiente ascendente en esta industria tan necesaria desde el punto de vista ambiental y particularmente para el desarrollo del interior y el hacer más cosas con este cultivo que tanto Manuel Ron como Pedro Viñó nos planteaban que no puede ser que estemos exportando el 70% como grano cuando tenemos todo para hacer y estamos importando nafta que podríamos sustituir con más etanol de maíz. Bueno, pero así estamos y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, porque acá se cruzan no solo las intenciones de los políticos en campaña, sino también los lobbies, tanto fundamentalmente el lobby del sector petrolero, tan vinculado con las grandes marcas automotrices que son las que aparentemente están poniendo un poco en este momento el pie en la puerta giratoria. Pero más allá de eso, hubo algunos conceptos que lanzó el ministro de Economía que me parece que vale la pena colocar sobre la mesa. A mí me preocupa mucho, lo he escuchado muchas veces a Ignacio de Mendiguren, que creo que es quien le está dando esta letra de industrialismo antiguo a el actual ministro y candidato a presidente, y que lo hace repetir sandeces. Por ejemplo, la cuestión de que tenemos que exportar cosas que valgan más por kilo. Yo digo, señores, eso no significa valor agregado solamente, ni tiene nada que ver con nada, porque muchas veces, como decía hace años el negro Ordóñez, un kilo de Audi vale menos que un kilo de carne. Y esto es así, un kilo de corte Hilton, un lomo Hilton en Hamburgo, vale más que un kilo de BMW. Y en Estados Unidos, en Chicago, una libra de carne en una carnicería vale más que un kilo de Tesla. Así que no tiene nada que ver. Pero si vamos a la saga del valor agregado, porque a veces se confunde el precio de una cosa con el valor agregado, yo diría, nada agrega más valor a la economía argentina que la carne vacuna, porque la carne parte de una máquina muy eficiente en convertir la nada en un ternero. La nada no, es la genética, el vientre, la pastura, ¿no? Y ese ternero después se desarrolla con la habilidad de un robot que nadie le tiene que enseñar a comer, lo hace por su propia cuenta, y cuando llega a el peso adecuado, se lo encierra en un feedlot y se le da maíz, y silo de maíz y heno de alfalfa, y con eso se logra un novillo gordo que va a ser después la cuota Hilton o la cuota feedlot o la cuota que sea, y eso es lo que vale. Entonces hay una enorme cascada de valor a la intemperie, porque no hace falta un techo y paredes y fuerza motriz para que tenga lugar en industria. Industria es, por definición, la transformación de los recursos naturales más la inteligencia humana. Eso es industria, no solamente la que está bajo techo. En ese sentido, el campo, la producción agropecuaria también es industria, y es una industria que agrega muchísimo valor. Y fíjense, estos $12.000 la tonelada tienen un parangón, digamos, con los $300 que están en el imaginario de este señor Massa o Mendiguren. Todo tiene que ver con todo. Las cadenas de valor del agro son eso, son cadenas de valor, y cadenas de valor infinito que llegan no solo al valor del producto en sí mismo, en dólares duros, sino a todas las externalidades positivas, concretamente en materia ambiental, que ha sido un poco el eje de nuestro programa de hoy, con estas cuestiones que hemos visto en la planta de Bio 4. Hasta la semana que viene.